Bueno, buenos días. Hoy es una hermosa madrugada del miércoles. La madrugada a veces es un momento muy mágico para recopilar pensamientos, conocimientos. Bueno, me presento, soy el doctor Marco Martínez, médico internista. Los estoy invitando a este curso de inmunología, biología molecular, biología genética, yo he sido médico de la Universidad del Rosario en Bogotá y mi especialización la hice en la Universidad del Valle. Llevo más de 25 años trabajando como médico de atención primaria. Trabajo en la Clínica de Oftalmología de Cali con un grupo maravilloso de oftalmólogos, donde he dedicado la mayor parte de mi práctica. Trabajamos con los departamentos de glaucoma, enfermedades circulatorias oculares, retina, retinopatía diabética, inmunología ocular y trastornos del nervio óptico. También mi práctica básicamente es como médico de atención primaria, riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, etc. Este es un curso dirigido a los jóvenes médicos que estén en proceso de estudio, a los que ya hayan terminado, a los médicos generales y a los médicos mayores y veteranos, a donde yo ya estoy perteneciendo. ¿Para qué? Para refrescar conocimientos básicos. El propósito de este curso es abrir o transmitir el conocimiento en base a la práctica clínica que he tenido y hacer un curso aplicado a la realidad. Y vamos a hablar sobre todos los conceptos de biología molecular, de inmunología, de genética, etcétera, para poderles explicar hacia dónde va la medicina. Ya no es la medicina moderna, sino porque la medicina moderna fue la del siglo pasado. Esta es la medicina del siglo XXI. La medicina del siglo XXI. Quiero que los jóvenes médicos, los estudiantes, los médicos generales sepan para dónde van, ¿sí? Porque es que a veces uno va estudiando de forma muy automática, pero yo lo que quiero es transmitir en base a la práctica que he tenido y en base a la información que ya tenemos a la mano. Esto de la informática y estos procesos que hemos tenido tan duros, han hecho, tan duros me refiero a esta epidemia de coronavirus que ha revolucionado el mundo, ha hecho de que el conocimiento esté a la mano. Los científicos, las universidades han hecho de que podamos obtener un conocimiento de fuentes fidedignas ahí a la mano. Y eso nos permite, a mí, que soy ya un médico veterano de 58 años, poder adquirir información, poder estudiar, poder adquirir una información que hace unos años era muy difícil de obtener. En la época mía, para obtener información científica había que tener pues libros, ciertas revistas, y con todo eso era difícil. La información no estaba tan cerca de uno como la tenemos ahorita. Entonces, en este momento, obtener la información es
es muy fácil. Obviamente hay que obtenerla con un criterio y hay que seguir algunos cursos. Los cursos de las universidades están a la mano en el mundo ya, en su escritorio de su casa, pueden tener mucha información. Yo les quiero dar un resumen, les quiero dar una información básica para que ustedes puedan entender hacia dónde va la medicina del siglo XXI, hacia dónde van los científicos. Nosotros como médicos de atención primaria o de atención en general, los médicos del común, estamos 10 años atrasados o más con respecto a los científicos, a los biólogos moleculares, esa parte de la biología que hace que es tan importante en este momento para esta medicina que se nos viene. Vamos a tratar varios temas muy interesantes y vamos a solucionar preguntas, vamos a trabajar en una dinámica de preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre inmunología básica, inmunología aplicada. Vamos a hablar todos los mecanismos inmunológicos, vamos a hablar sobre las células del sistema inmunológico, los mecanismos inmunológicos de receptores. Vamos a descifrar lo que son los linfocitos T, los linfocitos B, qué es una inmunoglobulina. Vamos a hablar ciertos conceptos básicos sobre inmunología en virología. La virología ha avanzado muchísimo, los mecanismos de biología molecular de cómo funcionan los virus. A raíz del VIH se logró hacer mucha investigación y hay mucho conocimiento. Luego tuvimos el SARS, el ébola, y los biólogos moleculares conocen muy bien los mecanismos moleculares de las enfermedades virológicas, los sistemas inmunológicos, cómo reacciona el sistema inmunológico, la parte cromosómica, la parte del DNA viral, o sea, todo eso ha avanzado muchísimo. Vamos a hablar un poco de autoinmunidad, de inmunidad en tumores, que es muy importante, ese es un campo que ha avanzado muchísimo. Vamos a hablar sobre bases moleculares de la genética. Vamos a explicar qué es un cromosoma, qué es el DNA, todos los mecanismos de expresión genética, cómo a través del DNA se producen las proteínas, cuál es la función de las proteínas en el cuerpo. Vamos a tocar temas muy interesantes como qué es la epigenética, qué son los oncogenes. Vamos a tocar un tema interesantísimo que es el mundo de los CRISPR-Cas9. Ese es un mundo interesantísimo que abrió el horizonte en la ingeniería genética. Vamos a hablar qué es un DNA recombinante. Vamos a hablar sobre los anticuerpos monoclonales, que son medicamentos. Estoy hablando así de lo que estoy hablando algo global, pero les tengo que dar tips pequeños. Los anticuerpos monoclonales, cómo han intervenido en la farmacología moderna, son medicamentos inteligentes o targets que llamo yo, porque van al blanco, actúan en receptores moleculares. ¿Qué tipo de anticuerpos monoclonales hay? ¿Qué aplicación tienen los anticuerpos monoclonales en las enfermedades inmunológicas, en el cáncer?
Este es un campo que cambió el horizonte de la medicina. La nueva generación de medicamentos va a ser a base de anticuerpos monoclonales. Y para poder entender cómo funcionan los anticuerpos monoclonales, hay que entender los mecanismos de la biología molecular, de las señales intracelulares, de los receptores de membrana. Vamos a hablar sobre los oncogenes, cómo a través de receptores en la membrana pueden amplificar la producción tumoral, y cómo hay medicamentos que pueden actuar en estos receptores. Son medicamentos novedosos que han cambiado la historia natural del cáncer. El cáncer en este momento ya no se trata con citotóxicos, o sí se trata con citotóxicos, pero se complementa con medicamentos inteligentes o target, que son los anticuerpos monoclonales que actúan en receptores de la membrana para evitar la expresión tumoral o genética de la célula. Entonces, esto ha cambiado tremendamente el curso de la medicina. En cuanto a los CRISPRs, que es un mundo fascinante. ¿Qué es un CRISPR-Cas9? Eso es algo que vamos a aclarar. Vamos a explicar. El CRISPR-Cas9 es un concepto interesantísimo de la ingeniería genética moderna que va a transformar el futuro de la medicina a los próximos 10 a 20 años. Esto es una cosa fascinante. Hay una científica impresionante, se llama Jennifer Doudna, DNA, curiosamente, Jennifer Doudna, y termina en DNA. Es una científica americana de la Universidad de Berkeley, en California, y es la que más sabe de CRISPR-Cas9 en el mundo en este momento. Hay varias conferencias de ella que son fáciles de acceder. Ella es la que más ha trabajado en este tema, y para darles un abrebocas, porque este es un tema interesantísimo, el CRISPR-Cas9 es un mecanismo inmunológico de las bacterias para defenderse de los virus. Las bacterias tienen su propio sistema inmunológico, y yo no sabía eso, es interesantísimo. Ellas reconocen los virus, generan una memoria genética dentro de su DNA y generan un mecanismo a través de RNA y una proteína que se llama la Cas9 para defenderse de los virus. Y aquella científica, bueno, hay muchos estudios antes, que obviamente en la ciencia todo es una cadena de eventos y de científicos que van generando estudios e información. Pero digamos que Jennifer Doudna, quien escribió un libro muy interesante, que se llama, aquí lo tengo, nuestro libro de la doctora, A Crack in Creation. Es como una brecha en la creación, o una fractura hacia la creación, algo así, A Crack in Creation. Jennifer Doudna, es un libro muy interesante, fácil de entender. Y ella lo que cogió es ese sistema inmunológico de la bacteria y lo extrapoló de la bacteria y lo utilizó para manipular el material genético de las células, de cualquier célula, de plantas, de animales y de humanos. Y es en este momento el CRISPR-Cas9 la herramienta
más importante que tienen los investigadores o los biólogos moleculares para modificar la información genética. Entonces esto, wow, esto abre un horizonte brutal, una cosa fascinante. O sea, poder extraer un gen o introducir genes dentro de nuestros cromosomas. Esto ya está, esto ya existe. Hay muchas situaciones desde el punto de vista ético y filosófico, porque esta es la tecnología donde tú puedes curar una enfermedad genética como la enfermedad de células falciformes, como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurológica degenerativa que produce la muerte, y puedes cambiar el gen que produce esta enfermedad, o puedes cambiar los genes de algunos tumores, y puedes llegar a hacer cosas que parecen de ciencia ficción, como cambiar el color de los ojos, la talla del individuo, el coeficiente intelectual. Entonces todas estas cosas generan gran escozor en la parte de ética, y eso es un tema que habrá que discutirlo. En qué momento se hace ingeniería genética, si se hace ingeniería genética en los gametos, en el óvulo o en el paciente en sus células somáticas. Pues una vez, eso lo vamos a explicar con más calma más adelante. Pero esta es la tecnología CRISPR-Cas9, que es la nueva herramienta de ingeniería genética para modificar los genes. Esto ya está no en un laboratorio, sino en muchos laboratorios. Esto ya es como ir a Primark, comprar ciertas herramientas, hacer modificaciones. Esto se nos viene encima y es muy interesante. El otro tema, Jennifer Doudna, no se les olvide ese nombre. El otro tema que es importante